¿Qué tal, amigos? De nuevo con ustedes aquí en La Otra Cara. Hoy, otro invitado especial, como es habitual, el doctor Juan Camilo Restrepo. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? Eduardo, un saludo muy especial para usted y para toda la gente que nos está observando. Muy complacido de estar en esta charla entre amigos. Y muchas gracias por estar con nosotros. A usted por invitarme. ¿Quién es Juan Camilo Restrepo? Yo nací el 9 de agosto de 1979 en Medellín. Estudié toda mi primaria y bachillerato, primero en un colegio privado, en el Colegio Calasanz, y la secundaria la estudié en el Liceo Consejo de Medellín. Soy orgullosamente egresado de un colegio de carácter público. Luego estudié Derecho en la Universidad Autónoma Latinoamericana y posteriormente realicé una especialización en impuestos en la misma institución. He sido una persona que he trasegado no solamente en el sector público, sino como ahora en el sector privado, y bueno, muy complacido de todos los días de vivir con mucha intensidad y con mucha pasión por lo que hago. ¿Nació en Medellín? Nací en Medellín, nací en el barrio Los Colores, donde actualmente todavía vivo. Ya no soy hijo de familia, sino que hace 2 años estoy construyendo un hogar con Paula Andrea. Me casé hace 2 años y vivimos en el mismo barrio Los Colores donde nací hace 39 años. O sea que usted es casi fundador de Los Colores. No tanto, pero la verdad sí le tengo mucho cariño, aprecio. No me he querido ir de mi sector, de mi barrio, no solamente por su ubicación, sino también por estar cerca de mis padres, cerca de mis amigos de infancia, poder sentarme en una tienda a conversar con las personas que me vieron crecer. Para mí eso es muy satisfactorio, no me ha dado por irme de mi entorno. Incluso, Eduardo, sí, cuando tuve la oportunidad de vivir en Bogotá, que viví 4 años, cada 8 días o cada 15 días, venía a la casa donde mis padres y me quedaba compartiendo con mis vecinos. Bueno, no, le quería decir que Los Colores no han cambiado mucho, pero en su niñez, ¿cómo era ese ambiente? Un ambiente donde los vecinos compartían en sociedad, donde los vecinos compartían alegrías, tristezas, donde la relación era muy, muy profunda entre los vecinos. Uno sabía quién era el de la casa del frente, el de la casa diagonal, compartía incluso alimentos o compartía fechas especiales con sus vecinos, un 24, un 31, cuando alguien cumplía años, se hacían las invitaciones, era muy común que se vivía en comunidad. Y el barrio Los Colores, desde sus inicios, fue un estrato ni muy alto, pero también un estrato que daba la posibilidad para poder interactuar con toda clase de personas, desde personas con necesidades hasta personas de carácter profesional y en un entorno, vuelvo y repito, siempre de respeto y de comunidad. Ese es el barrio Los Colores. Y con un vecindario, el estadio, que también es fundamental porque era muy común ir a trotar, a montar en bicicleta, a las primeras voladas de la cuadra, ir al estadio. También la Cuarta Brigada ha jugado un papel muy importante en lo que ha sido el desarrollo de dicho sector y vuelvo y repito, desde sus inicios hasta ahora me siento muy complacido de vivir en ese entorno. Bueno, ¿y quiénes integraban la familia suya en esa época? ¿Padres, hermanos? Mi padre, un abogado nacido en Santa Rosa de Osos, estudió toda su carrera en Bogotá, se casó con Beatriz Elena, mi madre, actualmente y gracias a Dios viven ambos y viven juntos. Mi madre de Sonsón, mi padre de Santa Rosa, se conocieron en el municipio del Oriente Antioqueño antes mencionado y de ese matrimonio somos 3, Catalina María, la mayor, Carlos Eduardo y yo. ¿Usted es el niño? Yo soy el niño de ese hogar, pero con el transcurrir del tiempo, un primo nuestro, que todavía vive en la casa con mis padres, se incorporó a nuestro hogar a los 5 años, Daniel, y lo consideramos como el hermano menor nuestro.
Un hogar Qué bonito. totalmente católico, religioso, con una diferencia entre mi padre y mi madre. Ellos son separados, pero siempre han vivido en la misma casa. Es una historia que yo les agradezco mucho porque sacrificaron muchas veces su felicidad individual por querer mantener su hogar. Eso hoy no es común, pero Sí. yo les agradezco en privado y públicamente que mantuvieron el hogar. El uno totalmente católico, creyente, de 3, 4 rosarios al día, como es mi padre. ¿Y usted le aprendió o no? Con mi señora tratamos antes de acostarnos rezar Padre Nuestro, Aves María, no el rosario, las 5 casas extensas, pero sí tratamos por lo menos de hacer un balance y darle gracias a Dios por el día que nos dio. Ellos viven, mis padres, volviendo otra vez al tema de mis padres, viven, mi padre tiene 83 años, totalmente vital, mi madre unos años menos, también totalmente saludable, y vuelvo y repito, un hogar cristiano, católico, clase media, no fuimos ostentosos, tuvimos necesidades, pero se trabajaba en esa época y ahora en el litigio para llevar el pan a la casa y poderle dar una educación, un ejemplo a sus hijos. Ese ha sido y es mi hogar. ¿Y sus hermanos qué hacen? Mi hermana es fonoaudióloga, trabaja ahora vendiendo propiedad raíz, inmuebles especialmente. Mi hermano es abogado, litigante, asesor de empresas. Daniel menor, que ya expliqué la condición de Daniel, está terminando Derecho en la Universidad Autónoma Latinoamericana y tratamos, los 2 primeros están casados, tienen ya sus hijas, Catalina María, una sobrina Valeria, tiene 21 años, y Carlos Eduardo tiene dos hijas, María y Antonia, ambas, la una 5 o 6 años, la otra 3 años, y bueno, y Paula Andrea y este servidor tratando de, cuando Dios lo considere, de enviarnos un primogénito, y bueno, así estamos desarrollando y conformando nuestra familia. O sea que tiene sobrinas, más no sobrinos. Todavía no ha llegado el género masculino a la familia Restrepo y esperamos, cuando Dios lo considere, yo creo que los hijos son una felicidad y son una bendición de Dios y si ha de llegar, que llegue cuando Él lo considere. Son épocas muy diferentes, pero en esa época había la barra de la esquina, se sentaban, como decimos vulgarmente, a botar corriente. Eduardo, esa época. ¿Con quiénes que recuerda usted? Esa época del vecindario en Los Colores era muy linda y la recuerdo con mucho cariño. E incluso hay amistades en la infancia, hay amistades en la niñez que uno nunca olvida. Y yo tengo muy buena memoria y me acuerdo de muchas cosas y los que vivían en mi vecindario ya quedan muy poco realmente. Siempre fue las barras por generación y las barras por generación hoy se juntan, pero en esa época era muy marcada la de los 5 a los 10 años, la de los 10 a los 14 y la de los 15 que ya quieren ser adultos. Y siempre fue muy marcada en Los Colores. Tuve un par de vecinos, la casa nuestra era la que queda en el intermedio, a mano derecha la familia Uribe Molina, Ricardo Uribe todavía vive cerca de Los Colores, gran amigo, y a mano izquierda Felipe Uribe, gran profesional, ya no vive esa familia Uribe Ríos al lado izquierdo, pero cada que nos vemos nos saludamos con mucho aprecio, con mucho cariño. Pasábamos de la reconciliación y de la pelea a mantenernos todos los días y a toda hora juntos y compartir, papá, mamá, me dejan dormir en la casa de Felipe o de Ricardo. Eso era muy, o los fines de semana las fincas especialmente de Ricardo, en Guarne, en la vereda Yolombal, íbamos con mucha frecuencia los fines de semana
Y también en ese entorno, catedráticos y profesionales muy destacados. Diagonal, un médico que fue mi pediatra, Vital Baltasar, y también en el otro costado, Darío Córdoba, un toxicólogo de la Universidad de Antioquia, muy prestigioso, y un entorno, vuelvo y repito, donde las barras eran muy marcadas. Y a mí me correspondió con Ricardo y Felipe construir una niñez y una adolescencia que ya cuando entramos en la última etapa de la secundaria se van dividiendo los grupos ya de los barrios, y luego pasó otra etapa de la esquina, de la tienda. Sí. Y ya la tienda sí es ya la cerveza, el veámonos un viernes por la noche, veámonos un sábado a mediodía, y van entrando y saliendo personalidades en la vida de uno, no solamente ya del vecindario, sino gente de afuera de otros barrios que en el intercambio se iban construyendo amistades. ¿Recuerda su ingreso al colegio el primer día? Recuerdo, y antes del colegio, recuerdo a la guardería, Don Delito, en toda la 80 con Colombia. Había un garaje y me acuerdo el primer día cuando me llevaron a la guardería, recuerdo que lloré y me tiré y me daban unas pataletas muy fuertes. Luego de Don Delito paso a un colegio Nuestra Señora, acá en la loma, por la Nutibara, esa es la loma de los Bernal, colegio Nuestra Señora. Ahí estudié hasta primero de primaria, ahí hice un solo año, un prejardín por decirlo así, y luego pasé al colegio Calasanz, a primero de primaria. Estudié toda la misma en el colegio Calasanz, y ya segundo de bachillerato lo estudié en el liceo Salazar Herrera. Pero gran etapa de mi vida fue los 6 años de primaria, los iniciales en el colegio Calasanz, colegio Escolapios, y donde muchas veces, ahora hace 15 días me encontré con Carlos Robledo en un aeropuerto, y él me miró y no me reconoció, y yo me le acerqué y le dije, ¿usted se llama Carlos? Y me dijo, ¿usted quién es? Y yo le dije, ve, yo soy Juan Camilo Restrepo, que le decían La Chinga. Y me dijo, no puede ser, ¿vos cómo te acordás? Y yo le dije, tengo una memoria, es más, vos fuiste siempre entre el número 35 y el 38. Yo soy Restrepo, vos sos Robledo. Y me dio un abrazo y nos tomamos una foto. Y recuerdo muchos amigos del colegio porque le marcan a uno la vida. La primaria es fundamental, sí, para la formación del ser humano y para los cariños y los recuerdos. Y uno se acuerda más de los compañeros más antiguos que los nuevos. Sí, los del colegio, la primaria, además porque lo combinaba mucho con el fútbol. Hay quienes dicen que jugaba bastante bien y que fue una gran frustración no haber sido profesional, pero estuve a portas. Entonces, en los colegios el liderazgo, habían unos positivos, que era el mejor estudiante, o segundo, el que jugara fútbol, en este caso en el Calasanz. Yo ejercí el liderazgo porque jugaba bien. Pero venga, pare ahí, porque es que de fútbol vamos a hablar mucho rato. Hagamos este paréntesis para que nos metamos en ese tema que es bien interesante en el caso suyo. Estamos en La Otra Cara. Estamos en La Otra Cara, hoy con el doctor Juan Camilo Restrepo, abogado. Estábamos hablando ya de su bachillerato, está terminando en el Colegio de Medellín. Pasamos del Calasanz en la primaria al Liceo Consejo de Medellín, y usted me dice que hablemos de fútbol, pero hubo un hecho que pasé del Calasanz al Liceo Consejo de Medellín, siempre marcado por el fútbol aficionado, porque jugaba en el Colegio Calasanz y luego tuve la oferta de pasar a un gran equipo en el fútbol aficionado, como lo fue Realtés Malta. Sí. Y todo el bachillerato estuvo marcado por dos acontecimientos.
El 1 porque me gustaba y me gusta estudiar y prepararme, me iba muy bien desde el punto de vista de las notas y era un hombre dedicado al estudio. Y 2, por entrenar en la semana y los fines de semana de manera competitiva, ejercer el fútbol. Así estuvo marcado el bachillerato. Por supuesto, en el Liceo Consuelo de Medellín era mixto, sigue mixto, pero pasar del Colegio Calasanz, solamente el género masculino, a un colegio mixto, te da otra visión, otra apertura del relacionamiento con otro ser humano. Entonces, compartir ya la etapa de noveno, décimo y 11 con mujeres, con adolescentes, marca también la vida de uno, la época de que uno empieza a sentir ya cosquillas en el estómago cuando siente atracción por una compañera, y así transcurrió noveno, décimo y 11, y también tengo relación permanente con muchos de ellos. Nos reunimos normalmente cada 2 años, cada 3 años. Algunos están viviendo en el exterior, pero mantenemos contacto. Eso fue en el año 1997. Sí. Terminamos el colegio y en esa época ya dije, no voy a ser jugador de fútbol profesional. Entonces me desmotivé mucho por el fútbol competitivo y paso en 1998 a prestar servicio militar. Pero antes de que hable de la milicia, cuéntenos de los bailes de garaje. Esos ¿Cuál era la música de moda de esa época? No, pues el merengue, aprender a bailar merengue era maravilloso. Salsa, grupo Nietzsche Viejo, el merengue era Juan Luis Guerra, estaba en su época Wilfrido Vargas, y de las cosas que me gusta es bailar. No lo hago con mucha frecuencia, no visito muchas discotecas, pero me gusta bailar. Y Diomedes Díaz en su mejor época, esos eran los bailes de garaje. Bueno, y las baladas americanas, Air Supply, Madonna y todo, bueno, eso era el baile, y al que más apagaba el foco. Esos bailes de garaje eran hasta al que más rápido apagaba el foco con la niña que le gustaba a uno, pero había un momento de la noche que era muy aburridor, y es a las 10 de la noche tiene que estar Juan Camilo en la casa, y todos los de la barra, todos los de la cuadra, los dejaban hasta las 11:30, 12. Entonces se terminaba el baile de garaje para Juan Camilo a las 10, y estaba don Eduardo, mi padre, en la puerta esperándome, y muchos, cuando el baile de garaje era cerca a mi casa, se burlaban, porque decía, mire, a esto lo entran como las gallinas, y al otro día la preocupación era preguntar cómo les había acabado. ¿Cómo habían rematado? Y bueno, ese fue el transcurrir de los bailes de garaje, crispetas, también antes de los bailes de garaje, en una transición entre la niñez y la adolescencia, montar las famosas tienditas, y era con Ricardo y con Felipe comprar cualquier chuchería y nos hacíamos en un murito de alguna casa para vender, para ganarnos, tener alguna utilidad, y al otro día irnos a comer una pizza o irnos a comer un perro. Siempre fueron actividades muy, que las recuerdo con mucho cariño. Entonces pasamos de la tiendita, de la niñez a adolescencia, a los bailes de garaje, y se acaban los bailes de garaje cuando uno ya termina el colegio y entra a la universidad y los círculos sociales se van ampliando. Termina bachillerato, ¿se va o lo llevaron a pagar servicio militar? No, fui a lo de, en esa época era la balota, Sí. la famosa balota, y me hacen el sorteo, me hacen los estudios médicos. No hice nada por evitar que me llevaran. Sentí una gran vocación desde el punto de vista del servicio militar. Presté servicio en esa época, la inducción se hacía en La Estrella, 2 o 3 meses, porque fue en diciembre del año 1997, y teníamos que estar en el primer trimestre de 1998 jurando bandera.
Entonces esos 3 meses la pasé en La Estrella, ejército, policía militar, adscrito a la 4ª Brigada, y el batallón propiamente quedaba en esa época PM en Belén, ahí en toda la 70 con la 80, ahí por el Club del Rodeo, que era PM en esa época, ahora es un batallón de infantería, y esos 3 primeros meses fue de formación militar. Cuando terminé, hubo un momento que marcó la vida mía en el ejército. Por saludar bien a un suboficial, a un sargento, nadie lo saludó cuando entró al recinto, yo me puse de pie y lo saludé, y este sargento me llamó y me dijo: venga, soldado Restrepo, ¿usted en qué pelotón está? Y yo le dije: en el 3, y me dijo: ¿usted sabe manejar carro, conducir? Y le dije: sí, señor. ¿Y tiene licencia? Yo dije: sí. Y me dijo: ¿y por qué está en ese pelotón y no en el otro, en el 5.º, que es donde están los que estamos preparando para ser conductor? Y le dije: porque no hubo cupo. Y me dijo: no le diga nada a nadie, cuando jure bandera se me presenta, que yo se lo voy a presentar al mayor, al segundo comandante del batallón, usted es el soldado que necesita el mayor. Así fue, me presenté, el mayor me dijo: vaya, póngase de civil, y empecé a ser el conductor del mayor. Y al mes y medio hubo cambio de comandante y llegó un coronel y el mayor seguía, pero el coronel, cuando llegó, dijo: me forman todos los conductores, tanto los que estamos prestando servicio como los civiles contratados por el batallón. Nos formó, me acuerdo mucho y recuerdo con cariño al coronel Pinzón, ya no está en el servicio activo, llegó hasta coronel full, y me miró y me dijo: ¿usted dónde vive? Le dije: mi coronel, yo vivo en Los Colores. Y me dijo: usted es el hombre que va a estar conmigo y con mi familia. Pasé 7 meses de mi vida militar en un carro, especialmente no de conductor, sino de escolta. Desarrollé una gran habilidad para cuidar a terceros sin haber hecho cursos, pero con intuición y con entusiasmo, y presté servicio militar. Cuando terminé en el año 1998, le dije: oiga, mi coronel, cuando ya me fui a ir, yo estoy viendo que tengo vocación militar, yo quiero ser oficial del ejército. Y empecé a hacer todo el trámite para ser oficial del ejército, y por circunstancias de la vida me matriculé a estudiar Derecho en la Universidad Autónoma. Comencé en la Universidad Autónoma Latinoamericana, hice mis 5 años de Derecho, también conformamos ahí un grupo de amigos con mucha empatía en la Facultad de Derecho. No había nunca consumido licor ni consumido cerveza, y es en los primeros años en la Autónoma de Derecho como empiezo ya a ampliar mucho más el horizonte de amistades. Ya no era el del barrio, ya no era Claro. los del equipo de fútbol, Mao Molina, Juan Diego González, entre otros, sino que ya era la universidad y el mundo, la vida. Y en la Universidad Autónoma termino en el año 2003, y el 1 de enero del año 2004 ya tenía mi primer cargo público, asistente del señor alcalde de la ciudad en ese momento. Qué buena historia, qué bonita, hombre, edificante. Además, devolvámonos un poquito, porque yo sé que usted fue un gran futbolista. ¿Cómo empezó? ¿Quién eran los técnicos? Fue una época muy buena del fútbol en Calasanz, que infortunadamente se ha acabado. María Eduardo, mire, son 3 generaciones gloriosas del Colegio Calasanz. La primera la inició Miller Durán. La primera fue los Escobar. Luego le sigue Miller Durán, que terminó siendo jugador del Medellín, de mi equipo. Back centro. Y Rafael Vázquez, el mono, que terminó también siendo back centro, pero de Nacional. Entonces, el uno de Medellín, el otro de Nacional. 2 años, después de 2 años menores, seguía Carlos Andrés Vázquez, hoy técnico de la selección Antioquia. Juan Guillermo Villa, el difunto, jugador de Atlético Nacional. Volante. Jugadorazo, era un jugadorazo. Y Gerardo Bedoya, ahora está de presentador de televisión en Bogotá. Gerardo Bedoya, de México, Antioquia, gran amigo. Esa es una generación. Luego sigue la generación de Andrés Aldarriaga, portero de Nacional.
y un año menor es la generación de este servidor. En Calasanz, en esa generación nuestra, Carlos Quiroga, los Quiroga, ahora juega en el Pasto, el capitán del Deportivo Pasto, que jugó en Nacional, sí, de volante de marca, era nuestra generación. De esa, bueno, y Hernán, el apellido, terminó siendo centro delantero del Medellín, del Pereira, con quien también compartimos gran amistad. Entonces fueron Carlos y Hernán los que jugaron profesional. Y yo venía en ese mismo lote, pero no llegué a ser jugador profesional. Pero muchos, usted tenía por qué llegar. Usted era de los mejores, puntero derecho de raya en Calasanz y luego en Realtés. Y en la medida en que fuimos creciendo, se juega con dos arriba, dos delanteros. Sí. Y delantero que no mete goles, o se retira del fútbol o lo retroceden a que sea marcador o carrilero. No fui ni marcador ni fui carrilero porque Chucho Ramírez en esa época y luego Alberto Bustamante, que en paz descanse, técnico nuestro en Realtés, con William Borja, Gustavo Chaverra, Marcos Velázquez, no me enseñaron a marcar, entonces me fui quedando y llegué hasta primera B departamental. No tuve el placer y el privilegio de jugar fútbol profesional. Bueno, también Mao Molina, de esa época, con quien tengo una relación también bastante satisfactoria con Mao Molina, y un momento de la Liga Antioqueña de Fútbol bastante grata. Fui campeón de Coldeportes en el torneo Ponifútbol en 1993, un equipo que lo llamaron la maquinita de Chucho, fuimos campeones, y bueno, pues el deporte transforma la sociedad y en este caso me impregnó de valores y disciplina para efectos de entrenar durante todas las semanas y los fines de semana, tener la disciplina de acostarme temprano, ir a los partidos. Creo que el deporte y el fútbol han sido, son y serán una gran herramienta de transformación del ser humano. Pero ese equipo campeón de Calasanz en la Pony, ¿alguien salió al fútbol rentado? Sí, Carlos. De Coldeporte fue Mao Molina. Sí. Mao Molina se consolidó y era el 10 del equipo. Yo jugaba de puntero derecho y desde ahí hemos mantenido pues una relación, nos hemos encontrado, no solamente cuando tuvo esa época gloriosa con el Medellín, sino ahora últimamente que es jugador profesional, nos hemos encontrado un par de veces, por las redes sociales nos saludamos y en otra faceta de mi vida en la que estoy hoy como dirigente de la Liga Antioqueña de Fútbol en Urabá, tengo mucha relación con Carlos Vázquez, con Gerardo Bedoya, con Quiroga y con estos otros amigos que he mencionado. Bueno, sigamos en orden cronológico, porque hay tanto para contar que tiene que ser en orden. Sí, señor. Termino la carrera. Sí. Pero mi primer cargo, no público, sino que mi primer cargo en el sector privado, en la universidad, sí, vendedor de ropa en almacenes tenis. ¿Su primer trabajo en la vida? Sí, ese fue mi primer trabajo. Antes paremos ahí. Sí, Vamos con unos mensajes y ya estaremos de nuevo con ustedes, ya con el trabajador, no con el estudiante. Ya estaremos con ustedes aquí en La Otra Cara y el doctor Juan Camilo Restrepo. ¿Qué tal, amigos televidentes? Eduvisión, la televisión educativa, les tiene una grata sorpresa. La Otra Cara, en su nueva etapa, ampliará su formato a 1 hora de duración. La Otra Cara, la vida privada de los personajes, aquí en Eduvisión, la televisión educativa. Estamos con el doctor Juan Camilo Restrepo, aquí en La Otra Cara, y nos va a contar su primer trabajo en la vida. Mi primer trabajo llega porque Andrés Vasco, hijo de Roberto Vasco, es técnico de Nacional y exarquero del Pereira. Y de Nacional también. Y de Nacional. Andrés fue mi compañero de colegio en el Calasanz. Y me lo encuentro estando en la universidad y él ya trabajaba por altas temporadas y los fines de semana en almacenes tenis. Y le dije, oiga, Andrés, ¿usted por qué no me lleva la hoja de vida
que en temporadas altas uno necesita la plata. Y el espíritu trabajador y el ejemplo lo he vivido desde la casa. Entonces, para no estar, perdónenme a los que nos están observando y escuchando, para no estar tan pelado, déjeme, yo voy y trabajo en tenis. Me dijo, déjame, yo llevo la hoja de vida. Pues llevo la hoja de vida e inmediatamente me llamaron para hacer las pruebas y trabajaba en temporadas durante varios años en dicho almacén tenis en Junín con la playa. Ahí sobre todo el corredor comercial, ahí había un gran almacén de tenis y siempre me fue muy bien. Era experto en atender a la gente bien. Cuando llegaba un cliente, cuando llegaba una señora, un caballero, un niño, un adolescente, inmediatamente ubicaba la estantería e inmediatamente los invitaba a seguir y desdoblaba la ropa y le decía, mire cómo le queda de bonita, está barata, está en promoción y me fue muy bien. Entonces, esas temporadas yo llegaba a mi casa con algunos recursos que los utilizaba o para que en el transcurso de la semana tener con qué tomarme un refresco en la universidad y estar con algunos elementos. Pues, no estar pelado. No estar pelado, comprar la camisa que me gustaba, dejar de estar pidiendo en la casa. Y fue así como tuve mi primer trabajo. Y el segundo, que no me lo ha preguntado, pero se lo voy a contar. Carbones Yuban. Yuban desafortunadamente ya no nos acompaña, de Entre Ríos, Antioquia, donde mi familia tiene una tierra y mis vacaciones las pasaba y conocí a Yuban, que en paz descanse, Yuban Ruiz. Y Yuban montó una empresa que hoy se llama Carbones Yuban. Entonces él me dijo, ¿usted por qué, que tiene talento para vender, por qué no me acompaña a abrir mercado? Entonces nos íbamos para el occidente o para el oriente, él manejaba su campero y yo era el copiloto. Y yo me bajaba en las tiendas a ofrecer el carbón Yuban. Y hoy es una pyme importante, es una empresa que es reconocida. Y ese fue mi segundo trabajo con Carbones Yuban. Luego ya fue avanzando pues el tema de la universidad y ya no me daba tiempo de trabajar ni con tenis ni con Yuban y bueno, así transcurrió mi vida en la universidad. Bueno, y el tercer trabajo fue dependiente judicial de mi hermano, el abogado que estaba recién salido. ¿Todavía estudiando? Estudiando dependiente judicial en cuarto y quinto año de Derecho. Mi padre todavía tiene la oficina de abogados y mi hermano recién salido llevaba unos casitos y se necesitaba la dependencia judicial. Entonces, cuarto y quinto año de Derecho, mi trabajo era por las tardes ir a visitar los juzgados acá en la Alpujarra, en Medellín, de dependiente judicial. Hasta que me gradué la primera semana de diciembre del año 2003 y el 1 de enero del año 2004 estaba asumiendo el cargo público como asistente personal del señor alcalde de Medellín de esa época. ¿Y cómo fue la graduación? Mucha emoción, me imagino. Sí, fue muy grato y con los compañeros del colegio son distintos a los de la universidad. Es cierto. Con los compañeros del colegio hay muchas más vivencias, hay más fraternidad, hay más desprevenimiento en la relación. En los de la universidad ya hay otros elementos, porque ya es en la etapa de adulto, ya hay prevenciones. En cambio, cuando uno es niño o cuando es adolescente, goza uno más la vida. Sí. Pero en la universidad también hicimos nuestro grupo bastante afectuoso y terminamos la universidad y también nos reunimos con mucha frecuencia el grupo o a veces de manera individual. Una anécdota, quien me casó, Bronson Arboleda, está ahora haciendo una maestría en Roma, hace 3 meses fui a visitarlo, pero me casó hace 2 años y cuando él me dijo que iba de abogado a pasar a la vida religiosa, le dije a Bronson, el día que yo me case, el día que yo me vaya a casar, vos tenés que ser el sacerdote del matrimonio. Fue compañero mío de la universidad. En el 2004 inicio la carrera pública
y oficial en la alcaldía de Medellín, y a los 3 años recibo una llamada y me dice: Bronson, Juan Camilo, te tengo que contar que no voy a ser más abogado litigante, ni voy a trabajar en la rama judicial, sino que quiero entrar al seminario. Y Bronson se graduó de sacerdote y es el compañero de la universidad con quien más hablo hoy por hoy. Entramos al año 2004 a la alcaldía de Medellín, tenía 23 años, un cargo con mucha responsabilidad. No es normal que uno recién desempacado de la universidad tenga ese privilegio, y por eso le doy gracias a Dios de las oportunidades que me ha dado en la vida. Estoy un par de años en la alcaldía de Medellín con el alcalde Fajardo en esa época. Termino haciendo en el año 2006 un ejercicio electoral y político, y por escasos 900 votos no soy el representante a la Cámara más joven en toda la historia, no solamente de Antioquia y de Colombia. Hasta las 10 de la noche fui representante. Cuando ingresó la votación de mi bella y querida subregión del Urabá, cuando ingresó esa votación, me quemé, y una experiencia maravillosa, estar en el sector público, en ese momento en la alcaldía de Medellín, pero conocer y entender qué es la vida electoral. Yo soy de los que no practico la estigmatización del sector público ni de la clase política. Yo creo que cuando uno ha hecho política y cuando uno ha estado en el servicio público, no le tiene por qué dar vergüenza, ni le tiene por qué sonrojarse para ocultar. No, yo estaba en el sector público, he hecho ejercicio electoral y ahora estoy en el sector privado, corroborando que el liderazgo del siglo XXI es el que es capaz de entender que hay una esfera pública y privada que tiene que trabajar mancomunadamente. Esa estigmatización de porque se ha hecho política entonces es corrupto, o porque se está en el sector privado, hay que mirar con ojos de extrañeza en ambas direcciones, las dos esferas que acabo de mencionar. Yo no creo en eso, entonces lo digo con mucho orgullo. Hice ese ejercicio electoral, luego llego a Bogotá. Oiga, pero perdóneme, antes de llegar a Bogotá, ¿qué contraste? Usted se quemó porque no tuvo votos en Urabá, y ahora usted es el rey en Urabá. Por los servicios sociales que usted ha prestado allá. No soy el rey, y ese calificativo, los adjetivos, Eduardo, trato de no. Pero en esta época sí ganaría ya. Pero sí hay que decir una cosa, y es que Urabá hace 12 años no quiso que yo fuera representante de la Cámara, pero después de 12 años me dio la oportunidad de trabajar día a día por esa subregión y de querer y valorar lo que ha sido, es y será su población y su gente en general. Entonces, en el 2006, porque es cronológicamente, sí, Eduardo, llego a Bogotá, historia bonita, llego al Ministerio de Defensa, segundo gobierno del presidente Uribe, me lleva en ese momento el doctor Luis Guillermo Vélez Trujillo, sí, era senador en ese momento, yo no lo conocía, y me dice: ¿usted por qué no se va a Bogotá y trabaja y le va a presentar a quien va a ser el ministro de Defensa de esa época? Y me presentó al doctor Juan Manuel Santos Calderón. Trabajo con él en el año 2006 en Bogotá, pero a uno cuando sale de la provincia, cuando sale de su región, cuando sale de esa Antioquia que amo profundamente, y llego a Bogotá, eso lo marca. Llego a Bogotá, ¿cierto?, a dormir en una oficina, en el piso, en un tapete, de personas a las cuales recuerdo y les agradezco de por vida, porque llegué a Bogotá sin muchos recursos y sin conocer la capital, y en el día era una oficina de abogados, y en la noche, en Residencias Tequendama, tiraba una colchoneta, un par de cobijas, y a las 6 de la mañana me tocaba levantar porque llegaban los funcionarios de la oficina. Así trabajé en Bogotá todo el año 2006, 2007, en el Ministerio de Defensa, una gran experiencia. Poder entender el mundo político en Bogotá, pero además tener articulación con las fuerzas militares. Frustración que había tenido de no haber sido oficial del Ejército, y que el cargo que me ofrecieron era asesor legislativo del Ministerio de Defensa. Entonces era tener interlocución con el alto mando, pero además con los congresistas de todas las bancadas. El Congreso es el reflejo de una sociedad
donde se aprende muchísimo, en ese caso como asesor legislativo. Me regreso a Medellín porque siempre tuve claro que no iba a entablar una vida en Bogotá social o a construir una familia, un hogar en Bogotá. Me regreso para Medellín, trabajo en un consultorio jurídico en una universidad de carácter privado en el Valle de Aburrá, y luego cuando el doctor Santos, impulsado por el expresidente Uribe en ese momento, decide lanzarse a la campaña, no solamente le ayudo, sino que hago parte activa de la misma, y en el año 2010 llego a Bogotá a la Secretaría General a nivel nacional de un partido político en Colombia. Perfecto. Gran experiencia. Muy bien, ya nos va a hablar de esa gran experiencia porque vamos con este corte y luego llegamos al último segmento de La Otra Cara, hoy con el doctor Juan Camilo Restrepo. Estamos en La Otra Cara, el segmento final con el doctor Juan Camilo Restrepo, el invitado de hoy. Bueno, ya vamos a hablar del regreso suyo a Bogotá, ¿no? Llego a Bogotá como secretario general del partido de la U, con un jefe que me marcó y que reconozco mucho, Juan Lozano, fue mi jefe, fue el presidente del partido en esa época, y estoy ahí 2010 y principios del 2011. Y en el transcurrir del año me ofrece ser viceministro del Interior el doctor Santos en su primer gobierno. Me desempeño por un año y medio, un receso de unos meses, me devuelvo para Medellín y luego me devuelvo otra vez. Yo fui viceministro en el primer gobierno del presidente Santos, viceministro 2 veces en el mismo gobierno. Es una historia que luego se la cuento, Eduardo, usted y a los amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Soy viceministro del primer gobierno y cuando inicia el segundo gobierno tengo el ofrecimiento y el honor de recibir la presidencia de Augura. Ya estoy cumpliendo 4 años como presidente del sector bananero colombiano, un sector que todos los días quiero, valoro, aprecio, y me siento muy orgulloso de representarlos a ellos no solamente en la región de Urabá, sino en el Magdalena, donde tenemos también plantaciones. Y bueno, sector público, sector privado, ha sido una vida que con mucha intensidad y pidiéndole todos los días a Dios y a la Virgen que me den el norte, que me orienten, que tome las decisiones que tenga que tomar, y donde he tenido jefes maravillosos, he tenido experiencias que tengo que agradecerle, vuelvo y repito, a la vida y a Dios. Y bueno, no me he dejado nunca, usted preguntará, Eduardo, pero dígame cómo ha hecho. Trabajó con el doctor Fajardo, trabajó con el doctor Uribe en su gobierno, en el segundo, en el año 2006, trabajó en un partido político, trabajó con el doctor Santos, tiene buena relación con la clase política y eso tiene una explicación. Yo soy de los que creo que para forjar mi carácter, para forjar la personalidad del ser humano, en este caso la mía, no tiene que verse obstaculizado por las líneas ideológicas de nuestros dirigentes. Y lo hablo en términos pragmáticos. Yo no creo que para ejercer liderazgo en el presente y en el futuro yo tenga que estar marcado por los ismos. Yo no tengo por qué estar forjando mi carácter y mi talante porque trabajé con Fajardo, el fajardismo, el uribismo, santismo con Santos, duquismo, no es algo peyorativo, es con mucho orgullo y destacando de cada uno de estos espacios lo mejor y lo que me ha servido, me sirve y me servirá para forjar mi talante y mi liderazgo. Entonces, he trasegado por esas líneas. Yo tengo claro cuál es mi pensamiento, cuál es el modelo de sociedad
y mis principios en lo público y en lo privado que me han regido, me rigen y me regirán. Entonces esa es la explicación. No hablo mal de nadie, no me gusta cazar peleas por terceros cuando no veo que es para defender mis creencias y mis principios o porque veo que hay algo injusto, de manera que he sido un privilegiado de haber trabajado con las personas que les he mencionado y que les he contado. Se nos está acabando el tiempo, no quiero que olvidemos los viajes al exterior y sobre todo de pronto parte anecdótica, países extraños, Pues costumbres extrañas. El primero en Sudamérica fue Ecuador, por tierra. Estaba en el colegio con mi familia, ese fue un viaje, el primer viaje internacional. También he viajado a Norteamérica, especialmente a los Estados Unidos, a Orlando, a Miami. A Asia tuve el placer de visitar China, conocer en un corto tiempo lo que ha sido y es dicha potencia mundial. Últimamente he tenido el privilegio de viajar a Europa, la Unión Europea especialmente, donde es nuestro principal mercado y nuestro destino de la fruta tropical del banano, especialmente a Italia, Alemania, al Reino Unido. Pero otra confesión, Eduardo, yo no soy de que me gusta o viajar mucho al exterior o pasear periodos largos de vacaciones. Yo soy un hombre que no me puedo desconectar, que los paseos los prefiero internamente, me gusta visitar mucho. Nos tira la casa. Me tira la casa, me tira el entorno, voy mucho al occidente antioqueño, visito mucho el norte, por obvias razones estoy enamorado y voy con frecuencia al Urabá antioqueño, y todas y cada una de nuestras subregiones, las 9 que componen nuestro departamento, nuestros 125 municipios, todos los días estoy más enamorado de esta tierra. Y para no ser injustos, hablemos de su señora. ¿Cómo la conoció? Paula Andrea, es el amor. Paula Andrea, duramos 10 años de noviazgos. En esos 10 años no vayan a pensar ni a creer que fueron 10 años de corridos con muchas dificultades, peleábamos en los intervalos, tenía otras relaciones, pero al final del día nos casamos hace 2 años, una persona con la cual compartimos muchos espacios, las mismas prácticas y los hábitos. Usted no me ha preguntado, acostarnos temprano. Yo a las 8 de la noche tenemos el foco apagado, el radio de perilla gris marca Sonic no nos puede faltar en la mesa de noche. Compartimos que nos gusta levantarnos temprano, compartimos también que nos gusta visitar las familias, que nos gusta ir al occidente, que nos gusta compartir con unos amigos en espacios no de discotecas sino de tertulias, y me aguanta algunas prácticas como por ejemplo quedarme leyendo el periódico en físico, escuchar música vieja. También compartimos el gusto por algunos aguardientes de vez en cuando, y esa es la compañera de viaje y de vida que mi Dios el destino y que estamos compartiendo con mucha felicidad, hasta que Dios y ella considere y la relación lo permita que estemos juntos. Un mensaje para los colombianos. Mensaje para los colombianos y para los antioqueños, que tenemos muchas dificultades como sociedad, que tenemos muchos obstáculos, pero que tenemos que destacar y valorar las cosas positivas como sociedad, como antioqueños, como colombianos, y que la vida que Dios nos dio de vivir en este terruño es para disfrutarla y para hacerle el bien al otro, sea en la esfera privada, sea en la esfera pública, y que este rato terrenal sepamos vivir en comunidad y en sociedad. Hoy, un brillante ejecutivo joven, abogado Juan Camilo Restrepo, era nuestro invitado. Dios mediante, la próxima semana estaremos de nuevo con ustedes. Que tengan un resto de día muy feliz. Hasta pronto.